que les vaya muy bien de regreso, que la hayan pasado rico, que hayan descansado. Este mes lo que hemos hecho es em, tomar el escrito de un médico que, aunque no fue apóstol del Señor Jesús, ni tampoco lo conoció probablemente, sí me imagino que tuvo el privilegio de escuchar las buenas nuevas de Jesús, las buenas nuevas en Jesús. Y obviamente lo que él nos dice es que se tomó la tarea bien seria de documentar la vida de Jesús, de documentar de qué se trata lo que vino a ser Jesús. Y pues ese artículo o ese escrito es lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas. Y pues Lucas era un médico griego. Así que aquí tenemos una persona que tiene un contexto supuestamente de creer en Dios, pero realmente es un contexto pagano, es un contexto mundano, es un contexto en el que ellos tenían altar para todos los dioses y aún tenían un altar por si faltaba un dios. Entonces, que una persona con ese contexto totalmente errado de Dios, un contexto pagano, haya llegado a conocer de Jesús, pues obviamente él a quien le escribe en los primeros 4 capítulos ahí, en los primeros 4 versículos de Lucas, les dice a Teófilo, las cosas que sucedieron con Jesús fueron ciertísimas. ¿Okay? Entonces esa palabra, lo que él dice es, yo me he tomado la tarea de investigar y realmente fui a personas que son testigos oculares de lo que hizo Jesús, de quién fue él, y me he tomado la tarea de hacerlo. Entonces es bueno que nosotros entendamos esto que hizo el doctor Lucas, porque precisamente siempre lo que Satanás quiere es que la palabra de Dios esté en duda, ¿cierto? Siempre va a poner en duda la palabra de Dios, siempre va con que Dios dijo. Entonces es importante esto que hace él como este escrito acerca de Jesús. Entonces, pues quería mencionar eso para ustedes que de pronto no han estado durante este mes o que hasta ahora están llegando a conectarse con esta serie. De lo que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con una palabra que a mí me encanta. Creo que si usted ha estado lo suficiente en nuestra iglesia para conocer mis términos y mi vocabulario, sabe que carácter es una de las palabras que más me gusta, porque parte del problema que tenemos con la palabra carácter es que hay personas que lo confunden y piensan que carácter es ser mal geniado o tratar mal a la gente o simplemente responder con 2 piedras en la mano. Más bien, todo eso es falta de carácter. Carácter es algo muy diferente. Y para nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús, realmente como una nueva criatura, entonces nuestro carácter de quien debemos aprender y a quien nos debemos parecer, y porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros para desarrollarlo como una nueva criatura, pues es Jesús, ¿cierto? Es el carácter de Él el que nosotros debemos mostrar. Y cuando hablamos de carácter, hay una palabra que aparece ahí. ¿Dónde estás? ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra acomedido? Sé que es una palabra como muy de viejitos, muy de acomídase, ¿cierto? Ser acomedido, ser diligente, muy bien, gracias. Servicial. Uy, el que dijo eso le pegó. Realmente lo que yo creo que sí hay un rasgo del carácter que es supremamente importante en una persona y sobre todo en alguien que ha nacido de nuevo en Jesús, es ser acomedido. Entonces uno diría, pero pues, ¿eso qué significa? Es algo que significa ser servicial. Y pues, si yo he nacido de nuevo en Jesús, el Espíritu Santo me empuja, me motiva a que yo realmente entienda que yo no debo pararme a decir, yo no tengo ningún don o yo no sé para qué sirvo, para servir. Es para lo que sirves, es para lo que deberías entender que es esta nueva vida.
no se trata de ti, se trata de que sirvas. Entonces, cuando hablamos del carácter y cuando hablamos de servir, nos damos cuenta que ser acomedido o ser una persona servicial es todo lo contrario a ser el tipo de persona que ve una necesidad y que lo que piensa es mi problema, que otro lo haga, voltear la mirada, ¿cierto? Y desentenderse, ¿cierto? Hacerse el loco. Eso es todo lo contrario a ser servicial y es falta de carácter. ¿Sí te das cuenta? A veces uno piensa, no, pues es que si a mí no me pagan para eso, ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Cierto? O a mí no me contrataron para eso, o por qué yo tengo que hacerlo. Siempre yo soy el bobo, siempre yo tengo que servirles, siempre. Entonces, ya cuando tú lo asocias como una debilidad del carácter, el problema, y si tú has nacido de nuevo en Jesús, es que tú no entiendes a quién le sirves, ¿cierto? Tú le sirves a Jesús. Entonces, Él te va a colocar en situaciones donde obviamente tienes la oportunidad de ver una necesidad y de escoger qué vas a hacer con esa necesidad. Entonces, quiero que busques, por favor, Lucas capítulo 10, vamos a leer del 25 al 37. Espero que así tú no conozcas nada de Dios, nada de Biblia, ya que eres nuestro invitado aquí hoy o el día que veas esta charla por YouTube. Yo sé que el término de lo que vamos a estar hablando hoy y que el concepto de lo que vamos a estar hablando hoy no es desconocido para ti. Entonces me encanta de un lado que sea algo en lo cual aún una persona que no tiene un trasfondo cristiano se pueda ubicar en eso. Si necesitan Biblias, por favor levante su mano y con gusto se las prestamos. Y es interesante lo que vamos a estar leyendo hoy porque creo que hablando de carácter y de realmente entender el propósito de ser servicial, es cuando tú miras y tú lees lo que el doctor Lucas nos está escribiendo aquí, nos dice con respecto a Jesús, es Jesús la tenía clara. Jesús tenía claro con qué propósito vino a este mundo, cuál era su misión. Y la misión de él nos dice que era venir a traer las buenas nuevas y ser relacional. ¿Okay? Eso es muy importante en nuestra nueva vida en Jesús. La iglesia se trata de personas y las personas se trata de relacionarnos. Entonces, mm, obviamente por la pandemia y por todo eso, pues tratamos lo más que pudimos de mantenernos relacionados, pero no hay no hay como estar juntos, vernos personalmente y compartir. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Vino a hacer una invitación que es personal, que es relacional y es muy importante en lo que está describiendo aquí el doctor Lucas porque deja claro que la invitación de Jesús no es ni por una tradición religiosa, ni por una tradición de una nación, como en el caso de los judíos, ni por castas, ¿cierto? Como hoy en día hay lugares en este mundo todavía donde hay castas y donde esas castas es nosotros lo tenemos aquí en Colombia, tenemos nuestra versión de eso, ¿cierto? Y son los estratos. Y entonces a veces pensamos que la gente de bien son los que tienen o están en cierto estrato y uno dice, pues, si me preguntas a mí, son bien pecadores. Es lo que somos todos, no hay diferencia. Entonces, creo que eso es lo que viene a hacer Jesús, a mostrarnos realmente esa parte. Entonces, si estás ahí en Lucas 10, quiero que leas conmigo en el versículo 25. Ya viste el título que tiene, me imagino que ya lo viste en tu Biblia, el buen samaritano, ¿cierto? Tenemos hasta un hospital aquí en Bogotá, la Samaritana, que le apunta a otro personaje con el que Jesús se encontró. Entonces nos dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, ¿ok? Este es Lucas. En el relato nos dice cuál era la intención de este personaje con Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A mí me encanta esto de Jesús porque creo que uno tiene que aprender a saber
que a veces hay que responder con preguntas, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y aquí está Jesús diciendo, sabiendo la intención de él, de que viene a testear, probar ahí, a ver qué tanto él sabe, pero realmente la pregunta no era la pregunta. La pregunta no era esto de qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna, porque por eso Jesús le responde, ¿qué lees tú? ¿Qué es lo que tú sabes a esa pregunta, ¿cierto? Y pues obviamente aquí nos comienza diciendo que esta es una persona que en ese momento histórico, en ese momento cultural, dentro de esa sociedad, es un maestro, es un intérprete de la ley. Es decir, no es una persona cualquiera la que está haciendo la pregunta. Es decir, cuando los que estaban ahí entendieron que él hizo esa pregunta hacia Jesús, lo único que pensaron es, claro, él es el que debe preguntar porque él es el que más Biblia sabe o más Antiguo Testamento sabe. Él se sabe. Pero también si realmente lo pensaron, es como, bueno, y ahora Jesús le responde, ¿qué dice? Entonces, él en el versículo 27 responde y dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué está respondiendo aquí él? Él responde con un resumen ejecutivo de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En eso se resume la ley, digamos, en que interesantemente, aunque pareciera que eran 10 mandamientos, realmente la ley de Dios nos dice que es amar a Dios. Tú, cuando piensas en eso, tú realmente has considerado que obedecer a Dios no se trata tanto de saber y de conocer, aunque es importante, pero de realmente demostrar ese amor en lo que sabes y en lo que lees y en lo que conoces. En lo poquito, en lo muy, muy poquito que tú conozcas, tú vas a demostrar ese amor hacia Dios. Entonces él aquí responde y dice, lo que me dice la ley es que se trata de amar a Dios, ¿cierto? Y pues obviamente él incluye amar también al prójimo, ¿cierto? Ese es como el resumen de 613 mandamientos, es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces en el versículo 28, Jesús, pues básicamente le dice, listo, muy bien, vaya y hágalo, vaya y ame a la gente, y ame a Dios. Entonces mira lo que dice en el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Tú te has hecho esa pregunta alguna vez? Pues si te la has hecho es porque tú te quieres justificar. Tú no entiendes, tú estás escogiendo a las personas, estás haciendo lo mismo que él. Es como, pues que eso de escoger al prójimo es como tan, ¿me ayudas a devolverlo, Andresito? ¿No? Eso es como tan relativo. Amar al prójimo, ¿de qué se trata? ¿Quién es mi prójimo realmente? Y aquí está una persona que lo que hace es que está, digamos, tentando al Señor Jesús, por eso nos dice ahí que lo hizo para probarlo, porque es como, listo, vamos a ver, este que dice que es un maestro, a ver con qué va a salir, ¿cierto? ¿Qué es las locuras que nos va a enseñar? ¿Qué es el cuento con el que nos quiere ahora traer? Entonces, la pregunta realmente que nos dice ahí no era, eh, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién es mi prójimo? Sino que la pregunta que él realmente le estaba apuntando es, ¿cómo hago para asegurarme un lugar en el reino de Dios? Y aún hoy en día, en el mundo en que nosotros vivimos, las personas lo piensan igual. Dime, ¿qué es lo que te enseñan allá? ¿Cómo puede uno asegurarse un lugar en el reino de Dios? Si implica estar todos los domingos, dar plata y comprometerse, no cuentes conmigo, ¿cierto? Y es lo que la gente está preguntando. Dime cómo yo puedo asegurarme un poquito de que después de que yo muera, realmente voy a estar con Dios. Entonces, obviamente, para este hombre, el, el prójimo
Y él, siendo judío, pues él lo tenía claro. Es como, o sea, usted no nos está diciendo nada nuevo. Pues nuestro prójimo son solamente los judíos, no hay nadie más. Pero dentro de la misma cultura de ellos y sociedad de ellos, como lo hemos explicado aquí muchas veces, tenían clases sociales, tenían estratos, dentro de ellos mismos discriminaban a personas. Él como maestro de la ley no iba a entrar a la casa de alguien que era un publicano como Mateo, y Jesús sí lo hizo. Él no iba a hablar con personas que no estuvieran al nivel de él. Es decir, cuando este hombre escucha que Jesús le dice, ve y amas a tu prójimo, él lo está diciendo, listo, ya, ese soy yo, aquí estoy, ¿qué más hay que hacer? Y entonces lo que hace Jesús es que realmente la pregunta de este hombre, cuando es como que, ¿cómo me puedo asegurar esto? Es, le dice en el versículo 29, estábamos, ¿cierto? ¿Quién es mi prójimo? Él se quería justificar. Y lo que Jesús le dice es, ve y ama a la gente difícil. ¿Ya? ¿Listo? Amén, vámonos. Ese es el mensaje para nosotros, ¿cierto? Ahora, lo interesante de amar a la gente difícil es que si tú te das el lujo y tú te permites creer que tienes gente difícil en tu vida, es porque tú eres el primero que es difícil en la vida de otros. ¿Ves? Pero lo mismo que está diciendo es, listo. Entonces, ya que tú te sabes todas las respuestas, ve y ama a la gente difícil, comenzando por ti mismo. Y ahí realmente nos damos cuenta por qué cada uno de nosotros tiene que considerar por qué yo tengo personas en mi vida que yo considero difíciles. ¿Qué hace difícil mi trato con ellos? ¿Qué hace difícil que yo no les tenga paciencia? ¿Qué hace difícil que yo les grite o que los ignore o que hable mal de ellos? ¿Por qué? ¿Qué sucede en nuestra relación para que yo me permita eso? Entonces, realmente la pregunta que hace este hombre es esta, ¿cierto? ¿Qué es lo mínimo que Dios pide para asegurarme un lugar en el reino de Dios? ¿Tú lo has pensado? Tú piensas, bueno, yo creo que ya descubrí cómo es que funciona esta iglesia. Yo creo que con lo mínimo que yo puedo hacer, que es esto, ya está. Porque eso somos nosotros, ¿cierto? Nosotros como que cuantificamos las cosas y entonces con este pitico yo ya estoy dentro, ¿cierto? Con este poquito. El problema cuando yo pienso así es que realmente yo no estoy considerando toda la magnitud de lo que implica el cambio que Dios pide de mí, de adentro hacia afuera. Porque lo único que yo estoy pensando es, dime yo cómo puedo mostrar un poquito y ya, con eso está bien. Y entonces Jesús hace algo impensable para ellos, inimaginable, que ha estado este ejemplo durante 2000 años que lleva esta historia. Y básicamente les va a contar una historia, nos dice aquí que es una parábola, y lo que hace por medio de esa parábola es enseñar y decirles, mira, realmente no se trata de ti. Cuando tú escuchas esta historia que vamos a leer hoy, tú lo que deberías pensar es, así es Dios. Y si tú has nacido de nuevo en Jesús, tú deberías pensar, así es mi Padre Celestial. La pregunta es, ¿yo me parezco a Él? ¿Yo lo represento bien a Él? ¿O yo estoy pensando que qué es lo mínimo que yo puedo hacer para medio demostrar sin que implique mucho, mucho de mí? Entonces, ahí está la pregunta, ¿cierto? Todos están ahí escuchando a Jesús con este maestro de la ley. Es como, bueno, vamos a ver qué le va a decir, porque queda la intriga, ¿cierto? ¿Qué significa de llama a la gente difícil? Entonces, versículo 30 nos dice, respondiendo, Jesús le dijo, un hombre
descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Es importante, nos dice, este es, el doctor Lucas está diciendo, todos ustedes conocen el camino, ¿cierto? Este camino entre Jerusalén y Jericó. Ustedes saben, es peligroso, hay atracadores, hay horas del día en las que uno simplemente no debería pasar por ahí, no debería pasar solo, si viaje en grupo, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en realmente, pensémoslo aquí en Bogotá, hay zonas de Bogotá donde uno sabe, después de cierta hora, el atraco es seguro, ¿cierto? Qué hace usted a esa hora? Y cuando ellos escucharon eso, estaban, pues, ¿quién lo mandó? ¿Quién lo manda? Él sabe, no debía estar a esa hora en ese lugar viajando por ahí. ¿Quién lo manda? Entonces en el versículo 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Entonces ahí, ¿qué hace Jesús? Está pisando callos. Y es serio, porque pues si te diste cuenta, esta semana escuchamos de un muchacho que lo mataron en Transmilenio porque pisó a otro, ¿sí o no? Pero es lo que hace Jesús. Se está metiendo al rancho. Está diciendo a todas las personas que están, ustedes saben aquí quiénes son los que dicen y enseñan cómo amar a Dios. Y pasaron dos de esa clase de personas, un levita y un sacerdote, miraron y no se acomidieron, ¿cierto? Ese no es mi problema. ¿Quién lo manda? Pues muy de malas, así es la vida, son las cosas que suceden. Es decir, voltearon su mirada porque básicamente no es mi problema. Entonces aquí yo creo que ya Jesús en su audiencia estaba logrando el hecho de decir, uy, como que voltearon a mirar de esta gente, no, pero con qué es lo que usted va a salir? Entonces, obviamente, ninguno de ellos ayudó. Y lo interesante es que si estas personas que están escuchando a Jesús prestaron atención, todo, para llegar a esto, todo comenzó con, dime qué es lo mínimo que puedo hacer para asegurarme un lugar en el reino de Dios. Y Jesús le dice, ama a la gente difícil. Y ahora está diciendo, estas dos personas que deberían demostrar el amor hacia otros, porque demuestran que aman a Dios. ¿Qué están haciendo? No están amando a Dios. ¿Ves? No, no es tanto por la persona, estas son dos personas que están demostrando que no aman a Dios. Y aquí es donde empezamos nosotros a entender un poquito realmente de qué se trata esto de amar a Dios, porque nos pone a pensar en otras personas. Versículo 33. Pero un samaritano. Ahora piensa, si tú fueras uno de los que está ahí con Jesús y tú eres judío, y tú le cargas bronca a los samaritanos, tú no estarías pensando, yo sí sabía. Yo sí sabía. El malo de la película tenía que ser el samaritano. El que lo atracó fue él. Fue él. Es que ahí está claro, ¿cierto? Porque, pero un samaritano, sí. Qué bien, Jesús. Por eso tú eres el maestro. Porque tú también lo tienes claro. Los malos del paseo son los de Samaria. Esa gente, con esa gente a metros, con esa gente nadie se mete, con esa gente lejos. Y hasta ahí parecía que todos estaban en el mismo lugar con Jesús, porque obvio, el nivel de racismo que había entre judíos y los de Samaria era totalmente ya intolerable, ¿cierto? Racismo era lo que había. Entonces, tú dirías, bueno, normal, o sea, hay personas de ciertos lugares de Colombia o de aún de Bogotá que se ganan que uno diga, no, pero es que de esa persona yo no espero nada bueno o de esa persona tal cosa. Pero quiero que pienses en cuando Jesús dice un samaritano, porque ahí está Jesús con sus apóstoles, sus discípulos. Acuérdate, Lucas no es un apóstol, no estaba con Jesús ahí. Y ellos mismos están pensando, sí, ¿sí ven?
Unos días antes de que esté Jesús aquí dando esta historia, Jesús mandó a Jacobo y a Juan a un pueblo que quedaba en Samaria y les dijo, vayan y preparen allá un lugar para quedarnos. Listo. En la mente de ellos quedó como, ¿en Samaria? ¿Es en serio que vamos a ir allá? ¿Qué tenemos que ir a hacer allá? Pero bueno, él lo dijo, vamos a hacerle caso. Llegaron, obviamente, les dijeron, no, ustedes son judíos, aquí no los vamos a hospedar. Entonces ellos vinieron y le dijeron, Jesús, no nos sorprende lo que ellos nos dijeron porque no nos van a hospedar. Listo. ¿Sabes qué le dijeron Jacobo y Juan a Jesús a raíz de que esta gente dijo, aquí no se hospeden en nuestro pueblo? ¿Tú qué esperarías que dijeran ellos por andar con Jesús, por conocer de Jesús, por saber de Jesús, por el amor al prójimo? Y lo que ellos dijeron es, podemos pedir que descienda fuego del cielo y que nos saque de todos. Así era el concepto que esta gente se tenía unos de otros. ¿Ves? Y aquí está Jesús diciendo ahora, pero un samaritano, y estos dos pensando, uy, si esa gente a metros no queremos nada con ellos. Un samaritano. Lo que ellos no saben es que Jesús va a ser al héroe de la historia, al samaritano. Eso era impensable, inimaginable. El bueno de la historia es el samaritano. No, no, Jesús, tú te equivocaste. En él no hay nada bueno. Esa gente no es buena. Esa gente no es de bien. Tú puedes esperar lo peor de ellos. Y es lo que Jesús va a hacer, ¿cierto? Aún para ellos mismos está haciendo algo impensable. Y lo peor de todo es que al final de esta historia, como siempre en las parábolas de Jesús, Él está haciendo con cosas normales que era la cotidianidad de ellos y tenían que identificar cuál era el personaje. Y aquí lo que está diciendo es, Él representa a Dios el Padre. Esta gente tuvo que haber quedado con dolor de cabeza toda la semana. No, 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 no. O sea, no me cuadra, no me cuadra. Y mira lo que dice el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y ahí es donde tú entiendes la clave de esto. Porque fue algo de adentro hacia afuera. Y misericordia, ¿okay? Para poder entender el concepto de misericordia, es que todos nosotros deberíamos pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. ¿Sabes cómo te tiene que ver Dios a ti, o cómo te ve más bien, pero que tú no te ves para entender la misericordia de Dios? Solamente reciben misericordia los miserables. ¿Te gusta ese concepto? ¿Te gusta ese término? ¿Tú eres un miserable? Es desagradable, ¿cierto? Uno no espera venir a una reunión donde le digan que usted es un miserable. Porque el concepto que nosotros tenemos, al igual que ellos con los samaritanos, es, no, no, no. Miserable es tal persona que hizo tal cosa, que me hizo tal cosa, que me trató, que me dijo, que no me hizo, que ese es un miserable, pero yo. Entonces, tú nunca vas a entender el concepto de recibir la misericordia de Dios mientras tú no te veas a la luz de la palabra de Dios como el miserable que eres. Y ojalá que eso te dé dolor de cabeza toda esta semana. Porque lo que dice aquí es, Él fue movido a misericordia porque vio un miserable, alguien que simplemente estaba en un punto donde si nadie lo ayudaba, ahí se iba a morir. Y por eso Jesús lo asocia con el Padre Celestial. Si el Padre Celestial no hubiese sido movido a misericordia hacia nosotros, no hubiese enviado a Jesús a morir
en la cruz por nuestros miserables pecados y nuestra condición. Fuerte, ¿no? ¿Y ven que no estamos lejos de creernos que los samaritanos en nuestra vida son otros? Y dice en el versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas. En eso consiste la misericordia. La misericordia no es solamente decir, ay, como tú piensas que es misericordia hoy en día. Misericordia hoy en día es tú sacas el celular. Fuerte. ¿En qué íbamos? ¿Ya? ¿Te desconectaste? ¿No me entendés? No es mi problema, es en otro lado, es con otra gente. Otro tendrá que ir. No, yo no tengo nada. Me duele verlos. Sí, pobrecitos, me duele. Pero ya apagué el celular y ya no hay nada. Pero acá nos dice que misericordia es vendar las heridas, echarles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, y otro día al partir sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, misericordia no es, tome para los niños ahorita en diciembre, chocolatico con tamal y nos vemos en un año. No, este señor no solamente hizo una vez bien las cosas, sino que volvió otra vez a decir, ¿te debo algo? Y si tú eres igual que yo, que los samaritanos, que los judíos que están ahí escuchando esa historia de Jesús, tú estarías pensando al igual que ellos, yo no haría algo así. Porque tú tienes personas en tu vida en las que tú dices, si yo me doy el lujo de permitir que sean los que yo veo como un samaritano en mi vida, yo no haría nada para esa persona porque no se lo merece, no es digno, no ha hecho nada. Y en mi concepto, nunca lo va a merecer. Y aquí está toda esta gente escuchando diciendo, ¿en serio Jesús, el héroe de la historia, es un samaritano? Yo no haría algo así. ¿Tú te identificas? ¿Tú tienes personas en tu vida? ¿Y sabes por qué te lo permites? Porque no empiezas a hacer lo mínimo por ellos. En vez de pensar yo no haría algo así, tú deberías pensar si tú has nacido de nuevo en Jesús. Es yo debo empezar a orar por esa persona. Eso sí es algo que yo puedo controlar para no llegar a decir, no, yo no haría algo así. Porque entonces tú te sientas en un grupo pequeño y te van a preguntar, ¿y tú harías algo? No, yo no haría algo así. Y ya, listo. Respondí, no, no haría algo así, pero ¿qué puedes hacer tú por esas personas que tú ves en tu vida que no merecen nada de ti cuando se te olvida que Dios te encontró a ti en el camino igual que un hombre que el pecado lo tiene así y tuvo misericordia de ti? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús acá? Está redefiniendo el concepto de prójimo, pero solamente para ellos. O sea, es una historia muy linda de hace 2000 años. Si tú estás en una empresa donde te enseñan coaching, si tú estás en una empresa donde te enseñan valores, si estás en una empresa donde te están enseñando que no importa el título, necesitamos que seas gente con la gente, ¿sí? Van a apelar a esto. Y te van a decir que tienes que tratar a las demás personas como personas, no como cosas. Que dejes de verlo simplemente porque me sirve o no me sirve, ya no me sirve, chao. Y así funcionan las relaciones en nuestro mundo y nos acostumbramos. No me funcionó, chao, se acabó. Y tú piensas, pues eso es de este mundo. No, o sea, por eso Jesús tiene un encuentro con una mujer que también era samaritana y él le dice, pues vaya y llame a su marido. Y ella le dice, no tengo marido. Él dice, bien has dicho, porque has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tu marido.
Ups. Es decir, cuando lo pensamos como Jesús lo está definiendo, el hecho de quién es mi prójimo, no se trata solamente de los de mi pueblo o los de mi país o la gente que me cae bien o los de mi familia, sino que realmente está ampliando eso y nos está incomodando a pensar en personas que tal vez están en la otra orilla opuesta a mí. Tú sabes, para mí lo incómodo que ha sido pensar en eso esta semana, en qué personas yo veo en la otra orilla opuesta a mí y a mi forma de pensar y a mi forma de concebir el mundo. Y cómo eso me incomoda y que Dios me diga, ora por ellos. No quiero. Es el presidente, ora. Porque si le va bien a él, le va a ir bien a todos. Ora. ¿Ves? Ora. ¿Yo no haría algo así? Sí. Si tú has nacido de nuevo, tú necesitas orar por ellos. Orar. Es lo mínimo que puedes hacer. Entonces, mira lo que dice el versículo 36. Jesús le pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos del ladrón? Es decir, y esta es la pregunta para nosotros, y es evidente, ¿cierto? ¿Quién fue el prójimo? Es obvio. Pero ¿sabes qué? El problema de la respuesta a esta pregunta es que si realmente tú has prestado atención, debería incomodarte demasiado saber que la persona de la que uno menos espera es la que tal vez nos dé la lección más grande de misericordia, de bondad. Y tú crees que tú eres mejor que esa persona. ¿Quién fue de estos? Y es interesante, ¿cierto? La pregunta es eso. ¿Cuál de ellos demostró el amor de Dios? ¿Cuál de ellos demostró su amor por Dios? ¿Cuál de ellos amó a un extraño como si se tratara de sí mismo? Y mira lo que dice él en el versículo 37. Es que ni siquiera viendo esto, ¿no? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Si te das cuenta, ni siquiera en sus propias palabras podía decir el samaritano, uy, no, no. El que usó de misericordia, listo, ya. Esa es la respuesta. El que usó de misericordia. Es decir, uno pensaría, listo, bonita la lección hasta ahí. Pero ¿qué le dice Jesús? Si el que demostró su amor por Dios fue el samaritano, entonces le dice en el versículo 37, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo mismo? O sea, si tú estás acá sentado, tú estás escuchando esto, tú piensas, o sea, hay que irle a dar plata a la gente, hay que ir y ayudarle a todos los habitantes de la calle que me encuentre ahorita el domingo que estarán trasnochados ahí. Mira, si tú sientes hacerlo, hazlo. Eso es problema tuyo. Yo te aconsejaría hazlo a través de una fundación. Creo que por lo menos algo va a llegar. Pero no se trata solamente de que tú piensas que te quitas una carga de encima sacando plata y ya. Es que si fuera así de sencillo, eso lo hace cualquiera. Lo que Jesús ha estado tratando de mostrarle a él y demostrarnos a nosotros es, ama, ama a la persona difícil. Ve y haz lo mismo que hizo Dios contigo, con el que tú piensas que no se lo merece. Ve, ve y haz lo mismo. Es decir, ¿qué es lo mínimo que pide Dios para asegurarme un lugar en su reino? Que ame.
Y si tú ves eso como algo mínimo, entonces tú no amas a Dios. Porque amar a Dios nos dice ahí que es con todo tu ser. Tú entiendes de qué se trata, tú palpitas por Él, tú lo quieres hacer por Él. Tú entiendes que es tu vida en adoración para Dios. Y cuando nos dice, y Él le dice a ellos, ve y haz lo mismo, realmente es una bofetada para todos nosotros. Porque lo que pensamos, mira, nosotros en esta iglesia somos supremamente intencionales en decirte, tomamos todo un mes. Dios, abre nuestros ojos para ver la necesidad que hay allá afuera, porque queremos involucrarnos en lo que tú estás obrando. No solamente decir, ah, pues para eso está Pati, vaya Pati, hágale. Nosotros queremos involucrarnos. Tú y yo cantamos aquí a veces mentiras. Abre mis ojos para ver la necesidad y cuando la veo, ¿qué hago? ¿Pienso que es problema de otro? Es más, la misma oración nuestra, implícitamente, si tú oras, tú que has nacido de nuevo en Jesús, si tú oras y tú al final terminas diciendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿tú sabes qué implica eso? Tú estás diciendo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad en mi vida. Eso es lo que implica orar en el nombre de Jesús, porque si no, ora en tu nombre, no ores en el nombre de Jesús. Si no quieres la voluntad de Dios en tu vida, no ores en el nombre de Jesús. No le pidas a Dios nada en el nombre de Jesús. Si no quieres que Dios se meta en tu vida, no pidas nada en nombre de Jesús, nada. Pero si quieres y que ver la mano de Dios obrando en tu vida, ora al final diciendo en el nombre de Jesús. Y ahí vas a ver lo incómodo que es que Dios se meta en tu vida. Sean como el samaritano. Se trata de carácter. Es básicamente como si aquí el doctor Lucas dijera con esta historia, ¿te imaginas un mundo así? ¿Te imaginas tú ser una persona como el samaritano? ¿Te imaginas una iglesia como el samaritano? ¿Te imaginas un mundo como el samaritano? Es lo que está animándonos, ¿cierto? Y por eso la pregunta es, ¿quién fue el prójimo? Y yo te voy a decir, para nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús, ¿qué es falta de carácter? Te invito a ponerte en pie porque interesantemente estaba nublado, pero ahora está haciendo un calorcito, arrulladorcito y no quiero que se me duerman. Quiero la conclusión con lo siguiente. Quiero concluir con lo siguiente. No sé si solo me pasa a mí. Cuando Jesús nos dice, quiero que tú vayas y hagas lo mismo. Quiero que seas ese samaritano. Nosotros que hemos aprendido respuestas cristianas bonitas, ¿cierto? Y que hablamos cristianés. Te voy a decir, una de las formas en que aprendemos a responder cuando vemos y sabemos necesidades de otras personas y no nos queremos involucrar, o por lo menos voy a hablar por mí. No sé si a ti te pasa. Vale, yo voy a orar por ti. Una agüita, tranquilo, ella está consciente. Y la respuesta es, yo voy a orar por ti. Y suena bien, y uno queda bien, y la persona piensa, ah, no, listo, ya me dijeron que voy a orar por mí, yo me desentiendo de todo el cuento, ¿cierto? Si quieres, llévala atrás para que le entre un poquito de aire. Eso. Y esa respuesta, yo voy a orar por ti, es la forma de decir, yo me desentiendo, yo me hago el loco y yo creo que no es conmigo, ¿cierto? Porque yo estoy muy ocupado.
Y por favor, no confundas esto con pensar que, bueno, Pati, entonces nos vamos todos para Soacha. No se trata de eso. No se trata de salir y salvar el mundo. Yo estuve pensando mucho en nosotros como iglesia esta semana. Entonces, ¿de qué se trata? Y pensé en cómo realmente a veces nosotros tenemos posesiones que nos poseen, ¿cierto? Y una de las primeras es lo que decimos que es nuestro tiempo, ¿cierto? Nosotros te pedimos a ti, queremos que le enseñes fundamentos firmes o que hagas el discipulado con esta persona. Yo quiero, yo quiero, pero ahorita no, es que yo estoy ocupado, es que no tengo tiempo. ¿Y quién es la persona? ¿Qué tiene que ver quién es la persona? Eso no importa, es alguien que necesita crecer espiritualmente. Pero yo quiero, pastor, pero yo quiero. Bueno, pero entonces, ¿cuándo vas a arrancar? No, pero espere, es que estoy ocupado, es que no puedo. Pero yo quiero. ¿Cómo es la cosa? Estoy hablando de tomar eso, 3, 6 meses y enseñarle a una persona. Y no de pensar, bueno, que lo hagan otros. Eso es tarea de otros. Estoy hablando de saber que hay gente que de pronto tú puedes recoger en tu carro y traerlos a la reunión o de ir a llevarlos. Y tú, el carro que lo lavé ayer. Mejor yo les doy para el bus. No, yo quiero que los lleves en el carro. No, yo les doy para el bus. ¿Cuánto hay que dar? ¿Ves? Es simplemente cuánto hay que dar. O sea, ¿qué es lo mínimo que yo puedo hacer para zafarme y pensar que es otro, que es la responsabilidad de otro? Estoy hablando de ser un hacedor de la palabra y no tan solamente un oidor. Estoy hablando de que pensamos, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer? Dime entonces, si lo mínimo es que es ir al grupo pequeño, bueno, listo, yo voy al grupo, pero no más, no me pidan más. O aparecer acá el domingo, pero no me pidas más. Eso es falta de carácter. Y por eso te lo dije al comienzo y te lo digo. Y hay un rasgo del carácter que nos encanta ver en personas y que todos nosotros que hemos nacido de nuevo deberíamos reflejar, es ser acomedido, ser una persona servicial, mostrar a Jesús. Porque cuando una persona quiere ser servicial porque está reflejando el carácter de Jesús, no pasa desapercibido. Se nota. Y se nota que lo está haciendo por Jesús. Y yo te quiero animar a que ojalá tú seas ese tipo de persona. Que entiendas que el buen samaritano no es solamente el que da plata. El buen samaritano no es el gobierno que te tiene que dar o sostener. El buen samaritano es la persona que es intencionalmente relacional. Ese es la persona que escoge amar a la persona difícil. Quiero que cierres tus ojos por concentración. Tal vez tú eres nuestro invitado hoy o cuando escuches este video por YouTube. Quiero animarte a que pienses. Si tú estás ahí pensando, pues eso es algo que puede hacer cualquiera. Pareciera que ser un buen samaritano es algo que puede hacer cualquiera, pero Jesús amarró esto a decir, ¿sabes? Así es mi Padre en los cielos. Tiene misericordia con la persona que llega a Él siendo un miserable. Y si tú eres nuestro invitado hoy, si tú estás viendo esto por YouTube, tú necesitas entender, si tú no llegas a Dios reconociéndote miserable en tu pecado, reconociéndote que necesitas de algo y de alguien más grande que tú, de un Salvador que haya venido por ti, un Jesús que haya muerto en la cruz, un Jesús que te vio en el camino y dijo, sabes, yo quiero parar, yo quiero sanarte, yo quiero que te recuperes.
Y todo lo que está cargado para mí. Yo de aquí en adelante te voy a cuidar. Y si tú no conoces ese Jesús, tal vez tú necesitas considerar muy bien qué es lo que tú necesitas. Un Jesús que te extienda misericordia. No porque tú lo mereces, sino porque tú entiendes que es la única forma de conocer a Dios el Padre. Y para nosotros como iglesia, te pregunto, ¿tú estás realmente conforme dando lo mínimo para sentir y pensar que ya con eso estás bien con Dios? ¿Qué es lo mínimo? Ama a las personas difíciles, comenzando por ti mismo. Amar como Dios ama. Señor, gracias por tu palabra hoy. Es muy incómodo. No me imagino estar contigo ese día, escuchando esto y siendo una persona que tiene la actitud del sacerdote y del levita, pasando al ver la necesidad de otros y hacerse el loco. Y me duele, me confrontas. Y sé que como iglesia necesitamos que nos muestres, Señor, que no se trata solamente de dar dinero y sentir que ya hicimos algo, sino de realmente involucrarnos en lo que mueve tu corazón y es amar a las personas. Señor, gracias, porque no lo entenderíamos si no hubiéramos sido ese hombre, espiritualmente hablando, tirado en el camino, siendo un miserable, necesitando misericordia, Señor. Esa es la imagen que yo me llevo hoy. Yo era un miserable y encontré misericordia. Te ruego, Espíritu Santo, que nos ayudes como iglesia a tener esa imagen presente. Éramos unos miserables y encontramos misericordia. En tu precioso nombre, amén. Pueden tomar asiento.